Buenas tardes, buena tarde. Hoy vamos a hablar de una autora fascinante como es Iris Murdoch, autora nacida en Dublín, aunque educada en Inglaterra, el país en el que vivió durante toda su vida. Nacida en 1919, fallecida en 1999, cuando se cumplió el centenario de su nacimiento. En esta casa le dedicamos un curso, al que quizá alguno de ustedes asistió, y es una autora no muy divulgada entre nosotros, en el mundo hispánico, muy conocida en el mundo anglosajón, pero verdaderamente es una de las cabezas más privilegiadas y más fascinantes con las que uno se puede encontrar en la literatura y en la filosofía del siglo XX. Porque Iris Murdoch, antes que novelista, fue filósofa. Y fue una filósofa además muy prominente en su generación. Ella estudió filosofía en Oxford a finales de los años 30. Estudió filosofía además griega, se especializó en Platón. Y después de la Segunda Guerra Mundial hizo su doctorado en Cambridge, en el círculo de Wittgenstein. No llegó a tener a Wittgenstein como profesor, pero sí le conoció. Wittgenstein se había jubilado ya, se había retirado, pero entró en contacto con todo ese círculo y acabó siendo una filósofa, como digo, muy prominente, muy arriesgada y muy influyente. Ella se definía como una especie de platonista wittgensteiniana, que es una mezcla verdaderamente exótica, extraña, pero antes de dedicarse a la narrativa, publicó una serie de trabajos, de ensayos, que fueron bastante revolucionarios en su momento, una actualización, digamos, de una revisión de lo que había sido la filosofía moral hasta ese momento, a la luz sobre todo de Platón, un autor que entonces se consideraba sobre todo literario, poético. Toda la filosofía moral bebía directamente a Aristóteles y ella propuso una revalorización de Platón. Durante toda su vida siguió cultivando la filosofía, siempre con brillantez, siempre con riesgo, involucrándose en las polémicas de su época, pero poco a poco la filosofía acabó jugando un papel menor dentro de su obra, puesto que a partir de los años 50 Iris Murdoch decide dedicarse a la novela. Y decide dedicarse a la novela, y es importante subrayarlo, porque consideró que la filosofía era una disciplina insuficiente para lo que a ella le interesaba averiguar. Como dijeron sus compañeras, como por ejemplo Mary Mitchley, que muerto hace muy poco, con 100 años, también otra filósofa muy prominente de esa generación, o Elizabeth Anscombe, que fue una gran discípula de Wittgenstein. Al final ella nos abandonó. Y nos abandonó porque consideraba que la filosofía al final era una herramienta insuficiente para el estudio de la vida moral, del sujeto moral, y de la vida moral del ser humano en sociedad. Y entonces la narrativa siempre le había interesado muchísimo y decidió probar suerte y empezó una carrera novelística brillantísima, original, fascinante, edificante, me referiré con detalle a ese adjetivo, y verdaderamente única en el panorama de las letras europeas del siglo XX. Desde su primera novela, Bajo la red, publicada en 1956, hasta las últimas, ella escribió hasta principios de los años 90, Iris Murdoch murió de Alzheimer, que se le diagnosticó en 1996, pues publicó un total de unas 37 novelas, creo recordar, y sobre todo hay un periodo, el que va de 1969 a 1980 más o menos, que es un periodo de una brillantez y de una fertilidad creativa verdaderamente sin parangón. Cada año publicó una obra maestra. Uno puede coger la bibliografía de Iris Murdoch y leerse todas las novelas que publicó a partir del Sueño de Bruno hasta El mar o el mar, que es quizá su obra maestra, El mar, publicada en 1978, y cada una de esas novelas, cada año que publicó a lo largo de esa década, es un verdadero hito. Es verdad que Iris Murdoch no es una novelista, en principio, que pueda parecer rupturista o incluso a veces se le ha tachado de excesivamente convencional, de realista, un adjetivo que siempre es sospechoso en literatura. Sus novelas, muchas veces, como la que hoy nos ocupa, utilizan además recursos del thriller y del folletín
Y lo utiliza además de manera muy hábil. Son novelas que atrapan al lector desde la primera página. Normalmente en los primeros capítulos hay un suceso sorprendente, un asesinato, una traición, una discusión matrimonial, algo que altera la vida de los personajes y que consigue atrapar al lector en una trama, digamos, más o menos policíaca, o amorosa incluso también, pero que Iris Murdoch utiliza para llevarnos a una dimensión muchísimo más alta, muchísimo más densa, y siempre a problemáticas de índole moral, y profundamente moral, además, con visos siempre filosóficos, teológicos, artísticos, de gran calado. Yo creo que Iris Murdoch fue una de las grandes revalorizadoras del género novelístico en la segunda mitad del siglo XX. Tengamos en cuenta que Iris Murdoch heredó una literatura, por así decirlo, y una filosofía, ella y toda su generación, exhaustas después de la Segunda Guerra Mundial. Parecía que todo se había hecho, que todo se había dicho. La literatura después de Kafka, después de Proust, después de Joyce, después de Robert Musil, la filosofía después de Heidegger, después de Wittgenstein, de sus dos grandes referentes, por otra parte. Parecía que ya no había nada que hacer. Y ella, como Hannah Arendt en el campo de la filosofía, se propuso la tarea titánica de restaurar todo el pensamiento europeo y también de volver a darle valor y vida a la novela europea, tratando de que el género saliera del callejón sin salida en el que le había metido la literatura experimental y vanguardista, de la misma manera que también intentaba una salida para la filosofía existencialista, la filosofía, digamos, del vacío, donde ya después de la enorme crisis que supuso el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial parecía que no había nada que hacer, que Europa estaba condenada a lamentarse, a lamerse las heridas y a, más o menos, celebrar su desaparición. Bien, creo que Iris Murdoch nos dejó un legado filosófico y narrativo de primer orden. Nos dejó una serie de libros filosóficos, como por ejemplo La soberanía del bien, que tenéis traducido en Taurus, o El fuego y el sol, ¿por qué Platón desterró a los artistas? Una reflexión en torno a la República de Platón, que sirve también para tomar conciencia de cuáles son sus principales preocupaciones novelísticas. Y luego ese conjunto de novelas al que me he referido, sobre todo esa década prodigiosa de su biografía, del 69 al 80, en el que nos legó un teatro de reflexión sobre lo que es la vida moral en las democracias liberales europeas, por así decirlo, en el que todavía podemos identificarnos y del que todavía podemos sacar muchas conclusiones, porque las problemáticas que aborda Iris Murdoch son intemporales. Sus novelas casi nunca están situadas en un periodo de tiempo histórico o político concreto, sino que son como fábulas que va construyendo en torno a unos personajes que casi siempre son los mismos. Hay un duende siempre, hay un mago, hay una princesa, hay un ogro. Todo esto, por supuesto, bajo la identidad de profesores de universidad, de banqueros, en fin, de gente común y corriente. Siempre un punto intelectualizada, es verdad, porque ese era su mundo, el mundo de Oxford y de Cambridge, pero que en definitiva nos sirve a todos nosotros para examinarnos y para ponernos a prueba. Y eso es algo bastante excepcional. Iris Murdoch cultivó una literatura voluntariamente edificante. Me he referido antes a ese adjetivo, porque uno sale siendo mejor persona de la lectura de las novelas de Murdoch. Es algo extraño, no suele pasar. A veces uno sale indiferente, a veces uno sale indignado, a veces uno sale deprimido, muchas veces, de grandes obras literarias, pero pocas veces uno sale transformado. Y si uno presta la debida atención a toda la complejidad que Iris Murdoch despliega en sus novelas, uno sale siendo mejor persona, o al menos durante un tiempo, el tiempo que dura el recuerdo de la lectura de esa novela. Pero uno le obliga a pensar en torno a cuestiones como la importancia de las decisiones, en fin. Y de verdad que pone al lector contra la pared porque acaba desplegando un mundo moral de una complejidad y de un detalle
verdaderamente extraordinarios, como espero poder demostrar hoy con la lectura que voy a hacer de esta novela que pertenece a esa década prodigiosa, por supuesto, que es Henry and Cato, Henry y Cato, publicada en 1976. Como el curso que nos ocupa se titula Novela y Arte, he elegido esta novela de entre su biografía porque es la novela en la que Murdoch de una manera más explícita se refiere al arte. El arte siempre juega un papel muy importante en todas sus novelas, siempre referencias artísticas, el arte, la pintura sobre todo, mucho más que la música, es el arte paralelo que más le interesó. Si veis este cuadro, que fue un encargo a Tom Phillips, un pintor inglés, para National Portrait Gallery, al final de su vida Iris Murdoch era una eminencia en su país, llegó a ser conocida como la mujer más brillante de Inglaterra. Fue nombrada dama del Imperio Británico por la reina Isabel II, la eterna reina Isabel II, Dame Iris Murdoch. Y este fue un encargo de la National Portrait para tener un retrato en ese museo que alberga los retratos de toda la gente egregia del país y que se terminó en 1986 y se expuso ese mismo año. Si veis en este cuadro, al fondo hay un detalle de una famosa pintura de Tiziano, de un clásico, como es el desollamiento de Marsyas, que fue un cuadro que le obsesionó durante toda su vida y que sale recurrentemente en sus obras, en muchas de ellas. Siempre hay referencias a Tiziano, a Velázquez, a los grandes pintores clásicos, más quizá que a los vanguardistas. Pero este cuadro le obsesionó durante toda su vida, porque decía que de alguna manera contenía el misterio del arte. Es un cuadro que está, creo, en Checoslovaquia. Recrea un episodio mítico que han recreado muchísimos pintores, como es el desollamiento de Marsyas. ¿Recordáis el mito, verdad? Marsyas era un sátiro que de pronto se encontró en un bosque un aulos tirado, una flauta, que había sido inventada por Atenea, por la diosa Atenea, pero que la diosa había desechado porque a tocarla hinchaba los carrillos y deformaba el rostro, y no le había interesado que destruyera su belleza. Y entonces el sátiro empieza a tocar la flauta y se da cuenta de que es un virtuoso del instrumento, y toca muy bien la flauta, y entonces llega a decir, soy capaz de tocar mejor que Apolo, el dios de las artes. Apolo lo oye y entonces le reta a una competición que, por supuesto, el sátiro pierde y es condenado por el dios a ser desollado vivo. Entonces aquí, este episodio, que obsesionó a muchísimos pintores de la antigüedad, como digo, fue pintado por Tiziano al final de su vida. Tiziano tenía más de 80 años, es uno de sus últimos cuadros, y vemos ahí al fauno, al sátiro, colgado de las piernas, siendo desollado vivo, mientras el dios Apolo, que está a este lado, personificado como el rey Midas, porque también hay un guiño al mito de Midas y Pan, observa cómo se inflige esa tortura a esta pobre criatura, con indiferencia e incluso con cierta complacencia. Hay un perro que bebe la sangre abajo, hay otros personajes, en fin, está personificada también la música, el arte. Y es un cuadro que siempre que podía Iris Murdoch acudía a ver y que siempre tuvo en la cabeza. Es la gran pintura que le obsesionó. Por cierto que hasta el mes de junio sí hay una exposición en el Prado de las poesías que Tiziano hizo para Felipe II, un total de 6, creo recordar, junto con otros cuadros de otros pintores, entre ellos Velázquez, también de motivos mitológicos, que es una exposición absolutamente extraordinaria y una oportunidad única para ver esas series de mitologías que pintó Tiziano y que impresionan muchísimo. Y ahora que nos dejan movernos, pues quizá vale la pena coger el tren y darse una vuelta por el museo para ver esa exposición, que es una de las mejores que he visto jamás. Verdaderamente impactante. Bien, en Henry y Cato se habla de Tiziano, se habla mucho de Tiziano, pero se habla también, sobre todo, de un pintor contemporáneo, un pintor del siglo XX, alemán, llamado Max Beckmann, nacido en 1884 y fallecido en el exilio en Estados Unidos en 1950. Beckmann es un pintor muy singular.
muy particular, muy difícil de clasificar. Aunque participó de las vanguardias de su tiempo, tiene una obra que se aparta de todas las corrientes y de todas las nomenclaturas que se nos puedan ocurrir. Frente a la generalizada abstracción de muchos artistas de su época, Bergman eligió cultivar una forma de figurativismo muy peculiar, como veremos, con predilección por el retrato y por la alegoría. Y es un pintor que interesó muchísimo a Murdoch siempre. Y la verdad es que es algo así como un correlato, podríamos decir hasta cierto punto, plástico de la propia poética de Iris Murdoch. Aquí tenemos un autorretrato suyo, uno de los más divulgados, autorretrato con Smoking, de 1927, ya veis el estilo. O este cuadro de 1918-1919, que es La noche, donde la violencia ha irrumpido en una familia, en un hogar. Son figuras siempre las suyas como a caballo entre el retrato y la caricatura. Una pintura muy potente, muy violenta a veces, que suele retratar el horror, el dolor, también el destierro. Tiene unos grabados que se titulan Die Hölle, el infierno, extraordinarios también, siempre con motivos también urbanos. Es un gran pintor de la metrópolis, de la alienación metropolitana contemporánea. También estuvo obsesionado toda su vida con la imagen y con el motivo del carnaval. Pintó muchísimas escenas de carnaval, muchísimas escenas de personajes enmascarados. Este es un ejemplo, Carnaval, de 1920. Son él y su mujer, más o menos disfrazados de payaso y de arlequín. Bergman pertenece a esa estirpe de pintores alemanes como Emil Nolde o como Otto Dix. Quiso encardinarse al principio, sobre todo en una tradición germánica radicalmente diferente de la renacentista italiana, que es la que de alguna manera había irrigado toda la pintura moderna. Esa es la tradición de Grunewald, de Durero, de Cranach, una sensibilidad que en sus propias palabras se orienta más hacia el sentimiento de la vida que hacia el ideal de belleza italiano. De todos modos, cuando la poética de Bergman y sus compañeros de generación estaba en marcha, toda esa generación sufrió el golpe tremendo de la Primera Guerra Mundial, que alteró para siempre su visión del arte, de la vida y de la sociedad. Y, por supuesto, también la persecución de los nazis. Bergman fue clasificado, condenado, como uno de los artistas degenerados, entartete Kunst, y, por supuesto, condenado al ostracismo y a la marginación. Bergman se exilió primero en Ámsterdam y cuando los nazis se apoderaron de todo prácticamente, se tuvo que ir a Estados Unidos, primero a San Luis, una ciudad en la que vivió durante muchos años, donde se ganó la vida como profesor, y después finalmente en Nueva York, donde murió de un infarto fulminante en 1950. Bergman es, por tanto, un testigo excepcional del siglo XX, retratando, como os decía, la violencia urbana, la tortura, el suplicio de la vida contemporánea en general y la vacuidad de las apariencias. Sus cuadros muchas veces nos parecen un tanto asfixiantes porque están poblados de monigotes, casi como de plástico, que habitan espacios muy pequeños, exiguos, y donde parece faltar el aire, y donde nadie parece mirarse ni convivir ni estar a gusto consigo mismo. Luego, por otra parte, hay personajes que están atados a otro que está de cabeza abajo, pero también con cierta complacencia, con cierta tranquilidad, como si se hubieran acostumbrado a vivir de esa manera. Y luego, hacia el final de su obra, Bergman pintó una serie de trípticos y de alegorías de una dimensión religiosa, filosófica, incluso teosófica, extraordinarias. Es uno de los pintores más intelectualizados y más complejos. También supo dar cuenta, por supuesto, de la experiencia del exilio, de la pérdida de mundo y de identidad que eso supone. Y como os decía, fue un pintor tremendamente intelectualizado. Fue un gran lector. Salvador Dalí solía decir que
los pintores buenos solían ser bastante tontos, ¿no? Decía, yo no soy un gran pintor porque soy demasiado inteligente para ser buen pintor, ¿no? Que los grandes pintores no necesitaban la inteligencia, porque lo que necesitan es una enorme sensibilidad, ¿no? Muchas veces no saben explicar lo que pintan. Pero el caso de Beckmann fue un gran pintor y fue además una persona muy inteligente, muy leída, lector asiduo de Schopenhauer, de Nietzsche, también muy interesado en el budismo, en la teosofía y en la cábala. Exactamente lo mismo que Iris Murdoch. Iris Murdoch se leyó toda la filosofía occidental, en lenguas originales además. Leía a Platón en griego, tradujo a Platón, escribió muchísimo y brillantemente sobre Platón, pero también sobre muchísimos otros filósofos, hasta Heidegger. Y, por supuesto, dominaba toda la tradición literaria occidental. Beckmann también es autor de ensayos bastante lúcidos. Por ejemplo, un ensayo titulado El artista en el Estado dice lo siguiente. El artista es el creador real del mundo que no existía antes de que él le diera forma. La autorresponsabilidad es la nueva idea que el artista y con él toda la humanidad tienen que captar e imaginar. Autonomía frente a la eternidad. La meta ha de ser la solución del enigma místico del equilibrio, la deificación definitiva del hombre. El principal objetivo de los primeros revolucionarios de la humanidad fue luchar contra Dios. Adaptaron en cierta medida el papel de Prometeo y otros ángeles renegados. Luchamos contra Dios, le insultamos, le odiamos o le ridiculizamos según nuestra inclinación o talento. Ahora por fin deberíamos darnos cuenta de que siempre luchamos contra nosotros mismos. Ya no tenemos nada que esperar fuera de nosotros mismos, solo de dentro, porque somos Dios. El arte es el espejo de Dios personificado por el hombre. Se trata de una concepción inmanente del arte y del hombre muy afín al concepto de novela que la propia Iris Murdoch eligió cultivar. Su filosofía se podía resumir en una frase que sale recurrentemente en sus ensayos, que es "We are simply here", simplemente estamos aquí. Con esto nos la tenemos que apañar. Y precisamente porque estamos aquí y no hay un más allá, no hay nadie que nos pueda salvar más allá, la vida moral es tan importante. Ya he dicho que su gran interés, el interés de Murdoch, y por eso abandonó la filosofía y abrazó la novela, es la vida común de los mortales, de los demás, la vida entendida como un problema moral. Y, por supuesto, cómo salir de la crisis profunda que supuso la Segunda Guerra Mundial en la conciencia europea. Cómo salir de ese atolladero. Cómo poder seguir siendo personas morales. Cómo sobreponernos a ello. Y cómo sobreponernos, en definitiva, a un mundo sin Dios y a un mundo postcristiano, pero que tampoco puede olvidar sus raíces cristianas. Hay una curiosa afinidad, muy curiosa, entre el realismo que practica Iris Murdoch en sus novelas y lo figurativo en el arte de Max Beckmann. Los dos son excéntricos con respecto a sus tradiciones. Beckmann se escapa del agotamiento del arte, del final del arte después del acabamiento del arte, todo ese enorme tinglado teórico en el que todavía estamos metidos, la muerte del arte. Bueno, Beckmann afirma un arte y hace posible la representación todavía. De la misma manera, Iris Murdoch escapa también al gesto conclusivo de las vanguardias de la literatura. La novela ha terminado, termina con Joyce de alguna manera, y ya solo puede continuar con gestos ingenuos de alguna manera, haciéndose el tonto, por así decirlo, ¿no? La novela ingenua que empieza a cultivarse después de la Segunda Guerra Mundial y que hace ver que aquí no ha pasado nada. Iris Murdoch no es eso. Iris Murdoch recupera los grandes modelos del siglo XIX, Tolstoy, Henry James, George Eliot, Dickens, Jane Austen. Enlaza también con Shakespeare, un autor muy importante para ella, y trae todo ese caudal al siglo XX para revitalizar la novela y volverla a convertir en un teatro de pasiones, de reflexiones, que sea útil a la ciudadanía de las democracias liberales occidentales. Ni más ni menos. Ese es su propósito y lo consiguió, a mi juicio, plenamente. Beckmann, de la misma manera, enlaza con los viejos maestros germánicos, con Grunewald, con Cranach, y todavía reclama para la pintura
una posibilidad de sentido representativo. Y además cultiva la alegoría, de la misma manera que Tiziano, por ejemplo, la generación de Tiziano o Velázquez habían cultivado la alegoría mítica, mitológica, con un significado trascendente y último. Beckmann también cultiva la alegoría, pero con un significado ya mucho más problemático. Un significado que ya no puede ser trascendente y único, reconocible por todos, sino que tiene que ser descubierto por cada uno de nosotros, como veremos. Vamos ya a Henry Catto, la novela que nos ocupa. Todas las novelas de Iris Murdoch son, aviso, muy difíciles de resumir. Por tanto, yo no voy a poder resumir toda la novela aquí, porque siempre son novelas con muchísimos personajes, con una trama compleja, con subtramas, con momentos de sorpresa, con giros inesperados. Supongo que muchos de vosotros no lo habéis leído. Da igual si os la destripo, os lo digo de verdad. Casi todas las novelas de Iris Murdoch pasa más o menos lo mismo. Y la lectura siempre es insustituible. No es como un thriller, no es como una película, en fin, que si te cuentan el final ya te han fastidiado. No tiene nada que ver con eso. Creedme, por favor. La lectura de las novelas de Iris Murdoch es siempre insustituible. La novela cuenta, como se anuncia en su título, la historia de dos amigos, Henry Marshallson y Cato Forbes, que son amigos de infancia y luego han seguido trayectorias muy distintas. En el momento en que empieza la novela, Cato Forbes es un sacerdote de unos 30 años, tienen más o menos 30 años los dos, sacerdote que está sufriendo una crisis de fe, digamos al modo unamuniano. De pronto todo el edificio de lo que ha sido su vocación se desmorona. Y se desmorona porque se ha enamorado de un chico joven, rubio y bello, de clase humilde y de familia desestructurada, al que llaman Joe el Guapo, y que vive en un suburbio de Londres donde Cato Forbes desempeña su labor pastoral y de caridad en una asociación que se llama La Misión. Pero de pronto, al intentar ayudar a este chico que está perdido, que es un delincuente, que lo único que quiere es hacer el mal, por así decirlo, se ha enamorado profundamente de él. Se enamora profundamente de él y ese enamoramiento le destruye, le obceca. Por otra parte, Henry Marshallson, me olvido de decir que los dos son amigos de infancia porque sus familias son propietarias de unas casas de campo a las afueras de Londres, colindantes, y las dos familias pues, siempre han tenido relación. Por su parte, Henry Marshallson, al principio de la novela, vuelve de Estados Unidos, después de pasar bastantes años fuera, alejado de su familia. Ha vivido en San Luis, precisamente, la ciudad donde vivió tanto tiempo Max Beckmann, y se ha dedicado allí a la historia del arte y se ha especializado en Max Beckmann. Y Henry vuelve porque su hermano mayor, Sandy, ha muerto repentinamente en un accidente de tráfico y ese suceso fortuito le ha hecho de pronto heredero de toda la fortuna de su familia, un heredero inesperado. Henry se nos presenta al principio como alguien más bien distanciado de su familia, que no se lleva muy bien con su madre, con Gerda, su padre murió hace mucho tiempo, y por tanto está en una situación que no se esperaba, ser heredero. Tampoco se llevó nunca bien en vida con su hermano, y regresa a Inglaterra con la secreta intención de venderlo todo, deshacerse de todo el patrimonio, irse a vivir tranquilamente, regresar a vivir tranquilamente a San Luis, donde tiene una vida sentimental, pues más o menos disparatada y superficial. Alberga también el secreto deseo de hacerle daño a su madre, a Gerda, que es una gran dama, que tampoco le ha hecho mucho caso nunca. Su madre, sobre todo, está obsesionada con su hermano mayor, con Sandy, con el que ha muerto. Por lo tanto, tenemos dos situaciones extremas y toda la novela es un juego de espejos entre las trayectorias de estos dos personajes, de Henry y de Cato, lo que les va ocurriendo, y a la cantidad de personajes que revolotean a su alrededor. Me referiré a alguno de ellos, pero no a todos. La dedicación de Henry a Max Beckmann es un tanto, como todo lo que hace este personaje, un tanto irónica. En realidad a Henry no le gusta nada. No le gusta su trabajo, no le gusta su familia,
disfruta de unos amigos en San Luis, de ciertas juergas, pero tampoco sin demasiado entusiasmo. Y se ha dedicado a Beckmann un poco por descarte, porque de pronto el pintor le llamó la atención un día. Y hay un momento en que cuando se vuelven a encontrar con Cato, hablan de lo que están haciendo y tal, y le pregunta a Cato, ¿has escrito algún libro? Y dice, ¿libros qué son? Bueno, sí, estoy escribiendo uno, sobre un pintor llamado Max Beckmann. Está bien, jamás has oído hablar de él. Tiene una obra llamada Alarido y Bostezo, uno de sus primeros dibujos. No importa. Sí que eres cura, Cato. ¿No te gustaba la pintura, Henry, antes? He cambiado, América me ha deshecho. ¿Crees que tengo acento? ¿Acento americano? Bueno, ligeramente. Mi madre me lo dijo. ¿Contestó tu carta? No, pero Lucius sí lo hizo. Lucius es otro personaje que vive con la madre, que está enamorado de la madre desde que eran jóvenes, y una especie como de poeta fracasado, muy divertido, muy interesante. La capacidad de Iris Murdoch para crear personajes memorables es verdaderamente pasmosa. Yo no sé cómo esa mujer pudo crear tantos personajes extraordinarios cada año. Verdaderamente tenía una imaginación desbordante. Lucius, Cristo, no importa. Odio el arte con todas mis fuerzas, dice Henry. Es un cínico, sobre todo. Odio esa vieja grandiosidad, tan confiada, tan complaciente consigo misma. Beckmann es el final de todo, cuando los bostezos se transforman en gritos. Me gusta estar en el fin, con la escena de la destrucción a la vuelta de la esquina. Yo soy el halcón que observa todo eso. De alguna manera, ve en Beckmann, Henry, un trasunto de su propia desesperación, del final de todo. Quizá aquí se refiere a uno de estos dibujos, por ejemplo, un autorretrato bostezando o gritando, podríamos decir, no se sabe muy bien, o alguna de sus litografías de la guerra, estos bostezos que también parecen gritos, que son bastante impactantes. En general, a lo largo de la novela hay 3 referencias artísticas muy claras y que funcionan además como trasunto de todo el contenido dramático de la novela. Una es la obra de Beckmann, en general, aunque luego nos referiremos sobre todo a un cuadro, que Iris Murdoch no cita por su título, pero que se reconoce perfectamente si uno está atento. Luego hay un tapiz que cuelga del salón de la casa familiar de Henry Marshallson, el salón donde se sienta su madre frente a la chimenea a fumar y a beber con Lucius, que no se nos dice de quién es, pero que describe una escena mítica de la vida de Aquiles, en la Ilíada, que es el momento en que la diosa Atenea le agarra por el cabello y le obliga a girarse y le impide que, con su espada desenvainada, mate a Agamenón. Una escena emblemática de la Ilíada que seguramente recordaréis. No cita, se dice que es un tapiz flamenco de finales del XVII, pero muy probablemente Iris Murdoch, creo yo, tenía en la cabeza este tapiz de Rubens. Rubens pintó una serie de 8 cartones para tapices que ilustran toda la vida de Aquiles y que seguramente Iris Murdoch conocía. Iris Murdoch era una gran aficionada a seguir el arte que había reflejado la literatura clásica griega. Vino solo a Zamora para ver los tapices que hay ahí depositados flamencos que ilustran escenas de batallas de la Ilíada. Por tanto, estoy casi seguro de que se refería a este tapiz de Rubens que describe exactamente esta escena. La diosa, se titula La cólera de Aquiles, la diosa Atenea agarra a Aquiles por el cabello. Aquiles está a punto de desenvainar su espada y matar a Agamenón, pero la diosa le obliga a girarse y a mirarla. Se llama, en la literatura griega, la epifanía de Aquiles. Retened esta imagen. Y finalmente hay otro cuadro que se cita y sobre el que se reflexiona y que Henry, como veremos en una escena que leeremos, contempla en la National Gallery de Londres, que es La muerte de Acteón de Tiziano. Es un cuadro también extraordinario, como todos los de Tiziano, que recrea una escena mítica. Recordáis, Acteón descubre a Diana bañándose en el bosque, desnuda, la espía, la diosa se da cuenta y para castigarle le suelta a todos sus perros y los perros devoran y destruyen a Acteón.
Es una escena también que ha sido recreada desde la antigüedad. Hay un relieve en Sicilia, en el Museo Arqueológico, verdaderamente extraordinario, sobrecogedor, y muchísimos pintores clásicos han recreado esa escena. Y es una escena obsesiva a lo largo de toda la novela. Cómo Acteón es devorado por los perros de Diana y la diosa contempla la escena con indiferencia. De la misma manera que Apolo contempla con indiferencia el desollamiento de Marsias en ese otro gran cuadro de Tiziano. Por su parte, la obra de Max Beckmann, fijaos que aquí estamos hablando de dos pinturas donde todavía los hombres se relacionan con los dioses. Por su parte, la obra de Beckmann es producto de un mundo sin Dios, del mundo de la banalidad del mal, del holocausto y de la alienación moderna. Y esa obra se ve enfrentada a estos dos grandes instantes de la pintura clásica, Tiziano y Rubens. Fijaos además también que estas dos grandes obras clásicas, estas dos obras maestras, tanto la de Tiziano como la de Rubens, hablan de la hibris humana, del momento en que los hombres transgreden sus límites e invaden el ámbito de los dioses. Y el castigo que reciben o la experiencia que reciben a cambio. Hay una escena, en ese sentido, extraordinaria, en la que Henry está en la National Gallery contemplando este cuadro, Diana y Acteón, y dice: me pregunto si Max verá alguna vez esto, se interrogó Henry para sus adentros. Max es, por supuesto, Max Beckmann. Estaba en la National Gallery, examinando la adquisición más importante que habían hecho en su ausencia, el grandioso Diana y Acteón, de Tiziano. La inmortal diosa, con su redonda mejilla de manzana, su arco alzado, estaba saltando con despiadada indiferencia llena de gracia en el primer plano, mientras más atrás, en un submundo de luz incipiente, la figura como de muñeco de Acteón se desplomaba rígidamente ante la embestida de los perros. Una oleada de relámpagos. Un misterioso caballero que pasaba de largo en la distancia. Los bosques, el aire, eran de un color marrón rojizo, tan intenso y amenazante que convencía a cualquiera de que la tragedia se desarrollaba en un silencio total. Henry sentía un placer tan intenso contemplando aquel cuadro, se sentía tan genuinamente feliz que hubiera querido aullar de júbilo. Sonriendo, se sentó en las proximidades. Era evidentemente peligroso enredarse con diosas. Atenea era una autoritaria, temible y muy severa incluso con sus favoritos. Era una diosa absolutamente vengativa. Artemisa y Afrodita, unas asesinas. Qué pobres y frágiles seres semi-inconscientes eran los mortales humanos. En definitiva, tan fácilmente enloquecidos, tan rápidamente destruidos por unas fuerzas cuyo pavoroso poder subsistía siempre más allá de su capacidad para imaginarlas siquiera. Seguramente estas fuerzas eran reales y la mente humana una mera sombra, un juguete. Pero si eso era así, ¿por qué sonreía? Cuando menos aquellos muñecos podían presagiar, como en un homenaje, su propia fragilidad. Y sin duda, la penetrante alegría que le embargaba ahora, cuya fugacidad no ignoraba, era seguramente tan real como los mismos dioses. Henry se hallaba tranquilamente sentado, con los ojos ahora un tanto velados. No obstante, los dirigió hacia otro cuadro. Los dirigió, creo que aquí dice mentalmente, porque aquí describe ahora un cuadro de Beckmann. Contra un vacío cielo azul, un vacío horizonte azul, un enmascarado timonel conducía por el mar a un rey pescador, a su reina y a su hijo de cabello rubio, mientras una vieja divinidad agarraba el borde del barco y un inmenso y prudente pez azul yacía mirando hacia arriba. A cada uno de los lados de esta calma inmensa y confiada se desarrollaban escenas de tortura. Pero Max no se había marchado, pensó Henry. Se quedó y llegaron los nazis y no pudo llegar a América. Su América vino luego. Los dioses impíos se encargaron de Max. Le deshicieron entre dos guerras. Le obligaron a olvidar todo lo que había sabido en el pasado. No le dejaron nada más que un lápiz. Los años sin colores le enseñaron aquella temible mirada gótica. Max y su misticismo masculino. Grunewald, Bruegel,
Van Gogh. ¿Por qué le quiero tanto?, se preguntaba Henry. ¿Por qué siento que soy él cuando es tan diferente a mí y a duras penas sé cómo juzgarle? El sexo se halla por todas partes en Max. Bueno, el sexo se halla presente por doquier en el arte, solo que lo mantienen en secreto. Max no se preocupaba de los secretos. Velas y barcos. El viejo afortunado Max. Pura visión más puro egoísmo. Felicidad objetiva y perfecta. Los dioses inventaron el espacio, el temible espacio que él se pasó la vida alborotando, no fuera a morirse, y que se desplegaba tan enigmático y azul y vacío detrás del enmascarado timonel y del rey pescador. Qué artista autoindulgente y loco era en cierto sentido. Qué engendrador de mórbido y chiflado simbolismo. Y no obstante, qué feliz. Hasta las escenas de tortura irradiaban un misterioso gozo. Y todos aquellos varoniles autorretratos, Rembrandt, Beckmann, lo que es ser un hombre. El hedonista, el prisionero, el payaso, tan maravillosamente complacido consigo mismo. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, si al menos pudiera pintar. Abruptamente le abandonó la alegría y empezó a pensar angustiosamente en sí mismo. Cito, por cierto, la traducción de Luis Lasse en Impedimenta. Es una traducción que se ha publicado recientemente, hace 2 o 3 años, por lo tanto la novela es absolutamente encontrable en Impedimenta. Bien, yo tuve que volver a leer este párrafo varias veces para identificar el cuadro al que se refería Iris Murdoch, que curiosamente, mientras estaba releyendo la novela para esta conferencia, y también estaba estudiando, repasando cosas de Beckmann, sobre el que hubo una retrospectiva que viajó a Barcelona, estuvo en Madrid y Barcelona en el CaixaForum hace unos 5 o 6 años, no sé si alguno de vosotros la habrá visto, que fue espléndida. Bien, mientras repasaba esto, durante todo el tiempo que pensaba en la novela, pensaba, el cuadro que mejor representa esta novela es Abfahrt, que es salida, de Beckmann. Y luego, releyendo esta escena, me doy cuenta que Iris Murdoch está escribiendo precisamente Salida, este cuadro, que es uno de los trípticos, unas alegorías más extraordinarias que pintó Beckmann. Y que efectivamente es el cuadro que mejor representa esta novela y al que se dirige toda la obra, junto a estas 2 obras clásicas que hemos citado, la de Rubens y la de Tiziano. Abfahrt, salida, es una alegoría, como todas las de Beckmann, imposible de traducir con exactitud, como todo el arte moderno, que ya no tiene un significado trascendente, único. A no ser que sean pintores, digamos, devocionales o pintores militantes, por ejemplo, los pintores comunistas, los pintores fascistas, en fin. Pero el gran arte, digamos, del siglo XX no tiene una traducción filosófica concreta. Es una alegoría imposible de traducir, pero que puede entenderse perfectamente. Al lado y lado hay escenas de tortura, de dolor, de oscuridad, de convivencia con la esclavitud, de conformidad con el desastre, incluso de indiferencia hacia él. En otro momento veremos que hay una referencia a la parte izquierda del tríptico. No, perdón, a esta parte, sí. A esta parte donde hay una persona que está atada a otra, que está de vuelta al revés, y la persona que está atada, que lleva atada a la persona cabeza abajo, pues parece más bien complacida con esa situación, como ocurre muchas veces en la vida contemporánea. Atados a algo y complacidos, o a alguien y complacidos con ello. Y en el centro está la salida, por así decirlo, ¿no? Es una escena que ha descrito muy bien aquí Henry, cuando imagina el cuadro. En el centro hay paz, hay calma, hay esplendor, hay abundancia, los peces, hay amor, hay humildad, está el mar, que es una presencia constante en la pintura de Beckmann, como una escapada, como una referencia enigmática constante. Hay humildad, también hay humildad en esta escena central. Y aire, y libertad. Sobre este propio cuadro, Beckmann dijo lo siguiente: el tríptico solo puede hablar a quienes consciente o inconscientemente llevan el mismo código metafísico dentro de ellos. Salida, sí. Abandonar las ilusiones de la vida para ir a las cosas esenciales que yacen más allá de las apariencias. Pero esto, en definitiva, puede decirse de toda mi pintura.
Y en otra ocasión, Beckman hizo unas declaraciones muy elocuentes y afines a la poética de Murdoch. Busco, a partir del presente, el puente que lleva de lo visible a lo invisible, de manera parecida a lo que una vez formuló un famoso cabalista. Si quieres captar lo invisible, profundiza, tanto como puedas, en lo visible. Es algo, como digo, muy afín a la poética de Murdoch. Y es que en su novela, Iris Murdoch busca una salida parecida para sus personajes, que se encuentran, los dos principales, también muchos secundarios, con algo totalmente distinto a lo que buscaban. Por otra parte, Platón siempre está presente en las novelas de Murdoch, sobre todo el mito de la caverna del libro sexto de la República, el mito más conocido, inventado por Platón. Y a esa luz podríamos ver a Cato como alguien que cree haber salido de la caverna para encontrarse con el sol del bien, cuya luz ha creído soportar, pero que ha tenido que volverse al interior porque en realidad no ha visto nada. No se ha atrevido a salir del mundo de las apariencias, de las ilusiones y los apegos. No se ha atrevido a mirar el sol. No ha podido realmente enfrentarse a ese sol que, por otra parte, siempre ciega. El camino que como sacerdote ha seguido, el camino de la caridad, del amor desinteresado a los demás, de la renuncia y de la entrega, le ha llevado a un callejón sin salida, a un amor obsesivo, angustioso, egocéntrico, destructivo, que termina además con un episodio trágico. Como os decía, Iris Murdoch siempre utiliza recursos del folletín y del thriller para atrapar al lector y llevarle a otra dimensión. En este caso también lo hace, y hay toda una trama de thriller porque este Joe el guapo, el joven de clase humilde del que se enamora, acaba por secuestrar a Cato y pide un gran rescate a la familia de Henry. Luego hay, como digo, los dos personajes son dos personajes especulares. Cato tiene una hermana pequeña que se llama Colette, a la que Henry ha conocido desde niña. Henry tenía un hermano mayor, Sandil, que muere en un accidente de tráfico, que luego resulta que tenía un apartamento en Londres donde había mantenido a una amante, que luego resulta que no era su amante, sino que era la mujer de la limpieza, pero con la cual Henry acaba liándose. En fin, hay también una subtrama amorosa, como siempre en las novelas de Murdoch, que es también la relación de Gerda con Lucius, con este poeta horrendo y fracasado que vive con ella, pero que es un personaje muy interesante. Son muy interesantes los perdedores siempre en las novelas de Iris Murdoch. Y luego la parte central de la novela es el rescate de Cato. Resulta que Joe el guapo se ha inventado una banda de gente muy peligrosa que no existe. El secuestro lo ha llevado él solo, con un transistor en los sótanos de uno de los edificios del suburbio de Londres. Y durante las tribulaciones que llevan a la liberación de Cato, hay un momento en que Colette, este Joe el guapo, obliga a que Colette, la hermana pequeña de Cato, lleve un maletín con dinero e intenta violarla. Y en ese interín, Cato consigue escapar de la habitación en la que está encerrado y con una tubería acaba matando a Joe el guapo, que está intentando violar a Colette, a su hermana pequeña. Y esa muerte del personaje, de la persona, del chico del que está enamorado, supone ya un aldabonazo en la extraordinaria crisis de fe existencialista que está teniendo Cato. Cato, mientras está encerrado, sufre una especie como de revelación del vacío de Dios, una escena bastante tremenda. Dice, Cato sabía que aquellas imágenes eran alucinaciones. Está encerrado en la habitación, sin luz, solo se oyen las goteras, hay bichos. Nunca había experimentado y conocido tan claramente la vaciedad de semejante imaginería, la falsedad de aquella consoladora sensación de presencia. Había traicionado a su hermana. Podía morir pronto o seguir viviendo sumido en la vergüenza. Había escrito una carta, es la carta que le envía a Colette para que por favor venga con el rescate y que provoca todo el desenlace. Había ejecutado un acto. Había una prueba contra él. Le llegaron unas palabras. Dios es el autor de todas las acciones. Y pensó, pero no hay Dios. Solo aquellas imágenes, solo acciones y sus consecuencias y la muerte.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Esto no es rezar, pensó, y yo jamás he rezado. No hay más que pecado y nada que lo pueda alterar o modificar. Solo nuestro pecado, más sucio que todo cuanto podamos saber o entender porque estamos hechos de falsedad. Se tambaleó. Se sostuvo con una mano en el suelo y siguió arrodillado. No hay Dios. No tengo nada. No soy nada. Dios es el autor de todas las acciones. No hay Dios. Señor, ten piedad. Soy un delincuente. No hay esperanza. No hay nadie aquí. Hay un abismo. Volvió a tambalearse. Luego, poniendo las manos en el suelo, se dejó caer hacia adelante hasta quedar tendido. No hay Dios, pensó. Y tuvo la sensación de que era la primera vez que experimentaba la verdad positiva de todo aquello. Y con aquella experiencia se produjo una extraordinaria ruptura, como si todas las fibras y tendones de su cuerpo hubieran quedado cortadas. Se quedó allí, inerte, como alguien a quien le hubieran sobrevenido la muerte sin esperarlo. Por su parte, Henry, como os decía, es un personaje cínico, dolido, opinionado, que suele despreciarse a sí mismo y a los demás, seguramente por haber padecido una falta de atención por parte de sus padres y sobre todo de su madre. Y Henry está decidido a vengarse, a destruir el mundo de su infancia. Incluso su relación con Stephanie, que es esta mujer de la limpieza, amante de su hermano mayor, es una especie como de venganza contra su hermano. También le mueven ciertas ideas y vagas ideas redentoras, altruistas. Dice que el mundo es superpoblado, que la gente necesita casas y que lo que tiene que hacer es vender la gran casa y el gran parque de su madre para que se convierta en una urbanización de viviendas asequibles para la gente, ¿no? Pero poco a poco, y eso es extraordinario a lo largo de toda la novela, vemos cómo, si por una parte Cato había querido ser sacerdote y hacer el bien y acaba destruido por esa misma vocación, poco a poco Henry va sufriendo una transformación interna también. Las circunstancias, el propio caso de Cato, luego la experiencia extraña que Colette se enamora de él, le dice, estoy enamorada de ti desde que éramos pequeños, desde que te veía de pequeña. Y Henry al principio no le hace ningún caso. Está viviendo una vida, digamos, una aventura sexual muy plena con esta Stephanie y le parece ridícula las pretensiones de Colette. Pero ahí queda Colette todo el tiempo diciendo yo me quiero casar contigo, siempre me he querido casar contigo. Un ejemplo de amor puro. Luego la intervención que el propio Henry tiene en intentar rescatar a Cato con el dinero, yendo allí muerto de miedo. Todo eso acaba llevando a Henry a una circunstancia completamente distinta de la que tenía planeada desde el principio. Lo mismo que le ocurre a Cato con su vida. Hay una escena en ese sentido central en la novela que es especular, que es la transformación que viven los dos personajes. Primero un diálogo entre ellos dos, cuando ya Cato está completamente desengañado de todo, después de haber matado a Joe el Guapo para salvar a su hermana pequeña. Y dice Cato, hablando con Henry, uno se da cuenta de que no hay barreras, de que nunca hubo barreras. Lo que uno creía que eran barreras no eran más que ilusiones y vanidades frívolas, complacientes, egoístas. Y toda esa llamada moralidad no sirve más que para mirarse estúpidamente sonriente en el espejo y para pensar en lo bueno que se es. La moralidad no es más que amor propio, nada más. Simples simulaciones de virtud y de gracia espiritual. Y cuando el amor propio ha desaparecido, no queda más que furor, el furor de un irrefrenable egoísmo. Ese fue, por cierto, el gran temor siempre de Iris Murdoch, siempre lo decía en sus entrevistas. Ella siempre decía algo muy inteligente. Es importante siempre preguntar ¿de qué tiene miedo un filósofo? Y dice, en mi caso yo tengo miedo de descubrir que un día toda la vida moral no significa nada, no sirve para nada. Y eso es constante y lo dramatiza en sus obras. Lo extraordinario de Iris Murdoch es que sus novelas no son novelas de tesis que apoyen una determinada moral, sino lo que hace es dramatizar todas las posibilidades para que nosotros podamos elegir, para que nosotros podamos reflexionar en torno a ello. Aquí hemos visto cómo la vocación sincera, apasionada y entregada de Cato a sacerdocio acaba destruida, completamente destruida, y le convierte en un personaje amargo, nihilista y íntimamente destruido. Y aquí se materializa lo que era la mayor pesadilla de la propia Iris Murdoch como filósofa, que era que toda la vida moral no fuera más que
un engaño, una engañifa. Pura especulación, pura magia. Cato, estás sufriendo una conmoción. Has venido aquí como un turista a contemplar las ruinas. No, por favor. Lo siento, es mejor que te vayas, estoy bien. No necesito un médico. Por favor, márchate. Y no cuentes nada en Penwood. Penwood es la casa de los Forbes, de Cato Forbes. Yo solo espero y rezo porque tú. Puede que nunca llegues a ver lo que yo veo ahora. Que nunca sepas lo que yo sé ahora. Que nunca te encuentres donde yo me encuentro ahora. Cato, fuera, vete. Henry se fue hacia la puerta y casi se tropezó en los primeros escalones. La puerta se cerró a su espalda. Entonces se detuvo y oyó de nuevo aquel horrible suspiro solitario, prolongado ahora en una especie de sereno sollozo. Bajó corriendo las escaleras restantes, salió a la calle y llamó a un taxi. Y dice Henry, a la National Gallery, por favor. Y vuelve a la National Gallery. 20 minutos después, Henry estaba sentado ante el gran cuadro de Tiziano. Los violentos latidos de su corazón iban calmándose lentamente. Mantuvo los ojos clavados en aquel lienzo, como entregado a la oración. Pensó, no puedo decirle esto a Colette ni a nadie. De alguna manera me he metido en el infierno. Debe de haber muchas entradas. No escribiré a Colette. Le enviaré una postal desde Sperryton sin contarle nada. Adiós. De aquí a 3 semanas estaré en casa y me habré casado y se habrá terminado toda esa pesadilla. En este estadio de la novela todavía Henry cree que se va a casar con Stephanie, que vendrá a la casa y que se irá a San Luis y que rechazará a Colette. Estaré con Russell y Bella y Stephanie, sus amigos de San Luis. Y mi vida será simple y tendré obligaciones simples. Hacer feliz a Stephanie, vivir en paz, enseñar a mis alumnos, beber martinis con mis amigos y conducir libremente por carreteras interminables. Se habrá acabado toda la violencia. Estaré de nuevo con los inocentes, en la tierra de inocencia, gracias a Dios. Contempló el cuadro y su corazón se tranquilizó. Qué distinto es esto, la violencia en el arte, del horror de la verdadera. Los perros desgarran las entrañas de Acteón mientras pasa la diosa indiferente. Algo espantoso y bestial y terrible se ha convertido en una de las cosas más bellas del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Es una mentira o qué? ¿Sabía Tiziano que la vida humana era espantosa, que no era más que un matadero? ¿Lo sabía Max Beckman, cuando describía tan inteligentemente sus complejas escenas de tortura? Era posible que lo supieran, pensó Henry, pero yo ciertamente no, y no quiero saberlo. Pensó entonces en Cato con una piedad horrorizada que era como un tormento y buscó en las remotas profundidades del gran cuadro y rezó por sí mismo. Rezó por sí mismo. Ojalá no vea nunca lo que él ve, que nunca sepa lo que él sabe, que nunca me encuentre donde él está. Dios, ayúdame de ese modo. ¿Veis? De pronto el personaje cínico, que venía a desprenderse de todo, que no creía en absolutamente nada, empieza a creer en algo y no quiere acabar como Cato, que es el personaje que creía en todo y no cree en nada. Por suerte, Henry se da cuenta a tiempo de su propio engaño, de su propia máscara, a lo Max Beckman, y encuentra una salida. Decide finalmente aceptar el amor de Colette y no vender la casa, y reponer el tapiz de Atenea y Aquiles en el lugar donde estaba siempre, en el salón. De nuevo tenemos, como siempre en Iris Murdoch, a un personaje que sale de la caverna platónica gracias a la experiencia moral de otro, que regresa a encadenarse para ver solo sombras. Las sombras de Cato alumbran la luz de Henry. Henry se da cuenta del engaño que ha sufrido, por una parte para hacer un bien abstracto de redención humana, tratando de vender la propiedad para hacer viviendas para gente pobre, estaba causando un mal concreto, estaba haciendo mucho daño a su madre. Y por otro, su cinismo amoroso y sexual con Stephanie no consigue hacer más que daño a Stephanie, que es una mujer simple que lo que quiere es vivir en Londres, simplemente, y a Colette, la única que le ha amado siempre, de verdad, desde que eran pequeños. Por suerte se da cuenta a tiempo. La novela se cierra con un diálogo muy vibrante entre Cato, al que Iris Murdoch no deja en ese estado solo, por suerte, y el padre Brendan. El padre Brendan es un personaje que representa la bondad, como siempre hay en las novelas de Iris Murdoch. Siempre le preocupó, fue un reto estético para ella, representar la bondad. Decía que era, y es verdad, que es muy difícil representar la bondad en la literatura. El mal es mucho más atractivo, es mucho más vistoso, tiene muchísima más
atracción. En cambio, el bien tiene algo como de transparente, que cuesta mucho de representar. Pero hay en sus novelas siempre un personaje que representa la santidad, por así decirlo. Y en este caso es este padre Brendan Haddock, que había sido una especie como de mentor para Cato y que le pide que por favor no deje el sacerdocio, que continúe a pesar de todo. Y que al final tiene una conversación con Cato verdaderamente impresionante y en el que parece que quizá pueda reconducir la vida y la vocación de Cato, aunque no lo sabemos porque no queda explicado. Dice Cato, tú crees en la resurrección y en la vida eterna. Si así fuera en mi caso, también yo me reiría, pero no estoy seguro de haber creído nunca. Tú sí, razón por la cual lo que acabas de decir debe de suponer, para esa especie de absurdo tuyo, un hechizo mágico. Preparado, lo sé, para beneficio mío, como las cosas que uno dice en el confesionario, solo que desde luego mucho más sofisticado. Al fin y al cabo crees en un Dios personal. Brendan guardó silencio. Bueno, ¿es así o no? Tras un momento, Brendan dijo, esa es otra historia. Nos concentramos en la idea de las personas, tenemos que hacerlo, pero Dios es inimaginable e incomprensible e innombrable. Disfrastos y zaumastos. Siempre hay referencias griegas en las novelas de Murdoch. Oh, todo esto es el viejo juego, lo sé, pero uno vive con el juego y las cosas cambian. Tú nunca has vivido en él realmente. Desde el principio fuiste un cura provisional. Has estado dedicándote a ello en tus propios términos. Ahora, cuando al fin podrías dejar de ser provisional, y dice Cato, me precipito en el abismo. Hablas de abandonar, dice Brendan. No hablo, sino que he abandonado. ¿De veras? Dice Brandon. El tiempo lo dirá. No me refiero al hecho de que te hagas laico. No puedes escapar de Dios simplemente por meterte en nuevas formalidades. Pero Brendan, ¿tú crees en Dios o no? Quiero decir, no es que te acuse de que seas un falso. Eres real y en tu interior hay algo más que también es real. Pero esto tampoco añade nada a Dios. Me refiero a que ni siquiera tú puedes inventártelo a Él. ¿Crees en Dios? Es verdaderamente imposible contestar una pregunta a menos que sepas lo que significa para quien la formula. O deja de ser tan sutil. Si no sabes si Dios es una persona, ¿qué ocurre con tu cristología? Dejo que Cristo se ocupe de mi cristología. Deberías haber sido abogado. Recuerdo que el padre Bell decía que eras el mejor teólogo que teníamos. Eso fue hace años, querido. ¿Lo has abandonado entonces? ¿Has abandonado el pensamiento? ¿Tú que también te movías en ese campo? Brendan empujaba los libros por el suelo con un pie enfundado en una zapatilla. Se puede llegar lejos, pero no más allá. ¿Y las gentes del pasado? A pesar de todo, hemos estado pensando en eso durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que podemos saber realmente de las gentes del pasado? Sabemos tan poco de esas mentes que solo contamos con los libros y ahí es donde nos encontramos. Todo nuestro ámbito de entendimiento y de visión es diminuto. El Nuevo Testamento está fuera de lo común. Su excepcionalidad es una de las pocas cosas claras. Tu amigo Platón, los asuntos humanos no son serios, pero han de ser tomados en serio. Somos marionetas de Dios. Él dijo eso. Solo podemos contemplar a Platón a través de la bruma de su ingeniosa invención, la filosofía europea. Y todo ese brillante pensamiento que vino a construir la doctrina de la Trinidad, brillante, estoy de acuerdo. O tenemos que pensar, o al menos algunos deben hacerlo. Pero pensar en ese sentido es simplemente no querer dejarse llevar por toda clase de ilusiones. Es una forma de tener la verdad cerca, incluso ahora, especialmente ahora cuando la verdad no puede ser formulada. Quizás sea más parecido a mi padre lo que quería aceptar. Él piensa que la religión es puro engaño. Estoy empezando a pensar que en su mayor parte lo es. Oh, sí, desde luego, pero Cato, no te preocupes por la razón y la inteligencia. Aférrate a Cristo, el Cristo que la Iglesia no puede arrancarte. Sigue la conversación en este nivel dramático, tenso. Ya veis que Iris Murdoch utiliza recursos del thriller para llevarnos a una especie como de thriller metafísico y acabar en una disquisición que siempre está presente en su narrativa y en su filosofía, que es la dialéctica entre el artista y el santo. El artista utiliza la magia para tratar de cambiar el mundo, para tratar de hechizar, de distraer, y en cambio el santo renuncia a la magia para encontrarse con otra cosa. De alguna manera, el rechazo de Cato de un Dios personal, esa crisis que sufre, quizás sea al principio, viene a decir aquí el padre Brandon, de una espiritualidad distinta, que rechace la idea de inmortalidad y se atreva a asumir la inmanencia de nuestra condición, es decir, nuestra mortalidad.
con una especie de cristianismo laico que asuma, por así decirlo, el ejemplo de Cristo sin una concepción casi arriana, sin su dimensión divina, sujeto al aquí y a la ahora y despreocupado del más allá, pero al mismo tiempo muy atento a todo lo que nos supera y que no entendemos. Durante ese secuestro, Cato ha vivido una experiencia de disolución, de vacío, de ingreso en la tiniebla, que se parece mucho a la experiencia mística. Hay referencias también ocultas a San Juan de la Cruz. Podría verlas también al maestro Eckhart, por ejemplo, cuando dice Eckhart, cuando más hondo nos adentramos en la tiniebla, más luz encontramos. Recordemos lo que decía Max Beckmann de su propia pintura, profundizar en lo visible para alcanzar lo invisible, el presente para acceder a la eternidad. Al igual que ocurre con los personajes de Beckmann, Henry y Cato descubren que se habían fabricado una máscara que empezaba a confundirse con ellos mismos. Pero Cato no es un sacerdote al servicio de una iglesia y de los demás. Es otra persona débil, golpeada por un enamoramiento, por un suceso terrible, pero que a través de esa experiencia quizá encuentra otra salida no menos espiritual, otra Abfahrt. De la misma manera, Henry ha averiguado otra forma de sí mismo que ya no tiene nada que ver con ese cinismo inicial con el que pretendía hacer daño a su madre, destruir su herencia y volverse San Luis a esa vida disipada y superficial, sino que descubre algo como el amor. Algo tan sencillo, tan complejo y tan extraordinario como el amor. Henry aprende a vivir de pronto, como dice él mismo, bajo el signo de la felicidad. De hecho, al final de la novela, Colette está embarazada después de haberse casado con Henry. Lo cual también implica olvidarse de ciertas ideas abstractas de redención social, de la injusticia, de las grandes ideas con mayúscula, militantes, que muchas veces nos desvían de simplemente las personas que uno tiene al lado. De pronto así, al final de la novela, entendemos perfectamente las tres referencias pictóricas de la novela. El tapiz en el que Atenea agarra el cabello a Aquiles y que al final vuelve a colgarse donde estaba, en el salón de la madre, representa ese momento de introspección en que algo más grande que uno mismo nos obliga a mirar más arriba. Es un momento emblemático y recurrente en toda la literatura clásica, sobre todo en la griega, el momento en que los dioses intervienen en la vida humana y obligan al hombre a mirar por encima de sí mismo y a reconocer cuál es su lugar. ¿Cuál es el lugar humano? Por su parte, la muerte de Acteón de Tiziano representa el misterio insoluble del sufrimiento humano, la imposibilidad de evitarlo, de entenderlo. Uno cuando nace está ya arrojado al devenir, como diría Heidegger, arrojado al devenir, y ya es imposible dejar de vivir. Uno va a vivir, se va a enamorar, va a perder a personas queridas, va a sufrir. Es imposible evitar el sufrimiento. Los hombres estamos atados a la rueda de adicción, al azar del destino, a esos golpes de la vida que no entendemos, que decía Shakespeare. Y la diosa, mientras, la aparente creadora de todo ello, mira, contempla indiferente nuestro suplicio, como Apolo el suplicio de Marsias. Esa es la única explicación del sufrimiento. As flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for their sport, dice un verso bastante brutal del Rey Lear. Como moscas para niños traviesos somos nosotros para los dioses. Nos matan para su divertimiento. Y finalmente, la última y más importante referencia pictórica es la salida de Beckmann, que está más allá de cualquier explicación doctrinaria, que sirve para un mundo donde ya no hay dioses, donde el hombre ya no puede levantar la mirada a ningún dios para descubrir su lugar, pero que tiene la obligación de seguir descubriendo ese lugar, de seguir averiguándolo, de seguir fundándolo, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar del holocausto, a pesar de la guerra, a pesar de la destrucción, del dolor, tiene la obligación de seguir fundándolo. Recordemos la explicación del propio Beckmann. El tríptico puede hablar solo a aquellos quienes consciente o inconscientemente llevan el mismo código metafísico dentro de ellos. Salida, Abfahrt, sí, abandonar las ilusiones de la vida para ir a las cosas esenciales que yacen más allá de las apariencias. Lo que nos dice Iris Murdoch al final es que solo quien se atreve a prestar atención más allá de uno mismo, de sus apegos, de sus dolores también, de su sufrimiento, puede de verdad encontrar una salida. Muchas gracias.